Arrancamos la columna de esta semana de lo que fue el hecho posiblemente más importante de estos últimos días, por ahí un poco eclipsado con lo que va a ser la asunción de Trump el mes que viene, que seguramente el jueves que viene vamos a hacer un análisis de eso. Pero bueno, lo más importante es que está todo el mundo mirando nuevamente a Medio Oriente, a Palestina puntualmente, que se anunció hace 2 días, el 15, que se va a firmar un alto el fuego entre Palestina y lo que es el Estado genocida de Israel, con Netanyahu a la cabeza. ¿Por qué esto es importantísimo? Primero porque es la demostración concreta de que Netanyahu, con su ejército bancado por Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN y demás, no pudo doblegar la resistencia palestina. El pueblo palestino resistió y festejó esto como un triunfo, porque fue un triunfo de Hamas. Uno podría decir, de Palestina, con la conducción de Hamas, que se ganó ese lugar a partir de dirigir la resistencia, pero la resistencia no solamente Hamas. La resistencia es el pueblo palestino en conjunto con un montón de organizaciones que para tratar de ensuciar lo que es la justa causa palestina por su libertad, por su independencia, por el reconocimiento de su pueblo y algo tan básico como la vida. Se intenta decir, no, esto es contra el terrorismo porque Hamas es terrorista y demás, lo cual no es así. No es así porque no están matando a los militantes Hamas, están matando a la población. Están tirando bombas contra la población. Estamos hablando de alrededor de 50.000 personas asesinadas. Sí, una locura. Es un genocidio. De hecho, un genocidio que se viene sosteniendo hace años. Hace décadas que viene todo este plan sionista. Para aclarar, el sionismo es un movimiento político. Sí, no claro. tiene nada que ver con el judaísmo. Si bien los sionistas son judíos, los judíos no son todos sionistas. Es como si uno quisiera hacer un paralelismo con el nazismo y los alemanes. Sí, tal cual. Los nazis eran alemanes, pero no todos los alemanes eran nazis. Y uno no dice, qué basura los alemanes. Uno dice, qué basura el nazismo. Ese movimiento político, racista, supremacista y que llevó una política de exterminio a una población, que en ese caso habían sido los judíos principalmente, también los gitanos, los homosexuales, los comunistas, los anarquistas. Bueno, en este caso, el sionismo, podríamos encontrar ese paralelismo de un grupo fanático de ultraderecha supremacista y que se está llevando una política de exterminio de la población árabe palestina. Entonces, por eso viste que a veces se intenta ensuciar, de hecho han querido hacer leyes de que uno no puede criticar al sionismo porque eso te haría antisemita. Eso es lo que te iba a comentar. La enorme diferencia que hay que hacer entre el antisemitismo y el antisionismo. Exactamente. Pero te lo quieren englobar para justificar ellos sus matanzas. Exactamente. De hecho, hay miles y millones de judíos en el mundo que dicen, en nuestro nombre no. Las movilizaciones en Estados Unidos, Nueva York, que es uno de los lugares junto con Buenos Aires de mayor población judía, el reclamo era, en nuestro nombre no tenemos nada que ver con este genocidio. De hecho, hasta hay algunos que son ortodoxos y hacen una explicación religiosa de por qué, teológica, por qué el Estado de Israel es un Estado que no debería existir. Ellos mismos, no estoy diciendo yo. Sí. Tiene una explicación teológica con el Mesías y qué sé yo. Pero más allá de eso, ya nadie en el mundo podía justificar esta matanza. Esta matanza que fue brutal de estos últimos casi año y medio que viene llevando adelante, un poco menos de un año y medio. Este acuerdo que llevan, ¿por qué decimos que es un triunfo del pueblo palestino? Que lo sufrió como nadie. Estamos hablando de alrededor de 50.000 asesinados en Gaza, pero también 800 en Cisjordania, en lo que es Jerusalén, porque Jerusalén está dividido en dos también. Es un triunfo en el sentido de que Netanyahu y el sionismo, que habían dicho que ellos no iban a parar hasta ocupar todo Gaza, hasta terminar con Hamas, hasta expulsar a todos los palestinos de ese lugar y que tener una permanencia ellos en ese lugar, lo cierto es que no pudieron cumplir ninguno de esos objetivos. Hamas no lo derrotaron, la resistencia no fue derrotada,
no pudieron ocupar Gaza, no se pudieron quedar. Ellos tienen hace rato, desde la fundación del sionismo, lo que se conoce como el Gran Israel. El Gran Israel es un proyecto de ocupación que se extiende todo Gaza, parte de la península del Sinaí, que pertenece a Egipto, parte del sur del Líbano, lo que tiene que ver también el sur de Siria, parte del reino de Jordania. Ese es el proyecto, que es mucho más grande de lo que ocupan ahora. Sí. Que han ido avanzando durante todos estos años a punta de pistolas, digamos, a punta de asesinatos y de persecución. Entonces, al no haber logrado nada de eso, claramente es una derrota. Y es un triunfo de la resistencia que puede quedarse en su territorio. Digamos, vos decís, ¿a qué costo? Obvio, altísimo. Porque la resistencia no es que estaba ganando el lugar, está resistiendo a la ocupación. No pudieron ocuparlos. Por eso decimos que es un triunfo, obviamente, con un sabor de dolor terrible, porque tuvieron que aguantarlo y lo siguen aguantando, porque si bien hace 2 días se hace público este acuerdo, que va a tener 3 fases, que en la primera fase va a ser unos 42 días, en donde van a ir soltando rehenes de los 2 lados, los rehenes que tienen los palestinos, los Hamas, que tiene desde el 7 de octubre, que serían unos 33 al principio, y la cantidad de rehenes brutal que tiene el sionismo de palestinos, que ha metido preso y ha perseguido, torturado y demás durante todo este tiempo. En estos 42 días, después de los primeros 16, se va a hablar de la segunda fase. Digamos, todo esto va con un alto al fuego. La segunda fase es el retiro de las tropas, de acordar cómo retirar las tropas de Gaza. Y la tercera fase, que es más difícil, cómo va a ser el gobierno y la reconstrucción de Gaza. Que el gobierno votado, y que no pudo volver a haber elecciones, y no ha reconocido el gobierno votado de Hamas, porque Hamas, muchos de los partidos palestinos tienen, al estar sufriendo una ocupación, tiene como sus 2 alas, el ala política y el ala militar, si se quiere, o armado. Sí, el brazo armado. El brazo armado. En un país, digamos, si uno puede hacer el paralelismo, si se quiere, con lo que fue la ocupación europea de los nazis y los que eran los partisanos o los maquíes, que eran los que eran la resistencia a la ocupación invasora. Bueno, en este caso ellos lo plantean de la misma manera. Como todos los partidos políticos, en su momento era la OLP con Arafat, se recordarán que era mucho más interesante, que si se quiere uno lo ve desde este lado, que Hamas, porque Hamas tienen un sesgo religioso muy fuerte. En el caso de la OLP era laica y que tenía una consigna que inclusive hoy levantamos mucho. Nosotros decimos una Palestina libre, laica, democrática y no racista, que pueda vivir todo el que quiera, que pueda vivir tanto musulmanes de origen árabe o no, porque hay musulmanes que no son árabes, que puedan vivir los judíos, del origen que sea, que puedan vivir los católicos, los cristianos, o quien quiera vivir con buena voluntad y estar ahí democráticamente y que no sea racista y que puedan vivir como era antes. Inclusive con el Imperio Otomano, mirá que tampoco vamos a andar reivindicando el Imperio Otomano. Entonces, lo importante de esto es que marca el fin de esta brutal matanza, que tanto es así que es una derrota, entendemos nosotros, yo pertenezco a una corriente internacional que es la UITSI, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, que ha generado grandes problemas dentro del mismo gobierno de Netanyahu, donde el ministro de Defensa dijo que va a renunciar, si aceptan, firman esto. El de Finanzas dijo que esto es muy peligroso, que es una derrota. Entonces, hay gente que se le quiere ir porque dice que no olvidemos, el gobierno de Netanyahu es de ultraderecha. Ultraderecha, el amigo de Milei estamos hablando, ¿no? De ultraderecha, asesinos, racistas, supremacistas, que lo que le genera es un problema muy grande. Pero durante estos días, que si bien se anunció el cese del fuego, siguieron bombardeando, mataron más de 100 personas entre ayer y hoy. Siguen bombardeando, que llegan las noticias de los periodistas que están ahí, periodistas de todo el mundo denunciando. Inclusive la Iglesia Católica ha denunciado. Sí, claro. Ha salido a denunciar el Papa, a decir que están matando porque ellos tienen gente ahí de su religión, que han dicho, están matando civiles, están bombardeando hospitales, están masacrando.
Así que bueno, en teoría las últimas noticias, si bien en un momento Netanyahu, ante los problemas internos que tiene y tratando de demostrar cierta fortaleza que ellos en realidad no perdieron, dijo que no iba a firmar. Bueno, lo último que se sabe es que sí firmaría, digamos, que ya estaría encaminado y que el domingo empezaría el cese del fuego total, la devolución de los rehenes, y veremos qué pasa. Hay varios del gabinete de Netanyahu que ya dijeron públicamente de que luego de la primera fase ellos quieren volver a matar a todos los que les queda, digamos, de la evolución de los rehenes. Así que hay que ver. Digamos, está todo obviamente súper frágil. La hipocresía de Biden diciendo de que celebraban de que se terminaba el ataque a los civiles cuando ellos son los que le dieron las armas. Sí, totalmente. Como Estados Unidos facilitó las armas, y bueno, justo un día antes todo va a ser de la asunción de Trump, que hay que ver qué pasa también, un tipo que viene a plantear la paz de los cementerios. Así que está todo abierto, pero es una buena noticia. Lo importante, hoy a las 6 de la tarde vamos a movilizar al obelisco para exigir de que dejen de bombardear. Que desde ahora, no desde el domingo, que dejen de matar gente ahora, que ya hay un acuerdo, que se dejen de joder, digamos, que esto no es una guerra, esto es un genocidio, y obviamente levantamos la exigencia de que vaya preso Netanyahu, de que tenga la autodeterminación del pueblo palestino y que se le devuelva todos sus territorios históricos, que es del río al mar, que es lo que merece el pueblo palestino, y desde este humilde lugar, total apoyo al pueblo palestino que está resistiendo, y bien merecido tienen que festejen porque lo han sufrido y lo están sufriendo mucho. Totalmente, me adhiero a las palabras tuyas, Fran, siempre ahí bancando la resistencia de Palestina, pueblo muy sufrido de décadas, así que bueno, el abrazo desde acá y bueno, esperar que efectivamente se realice el cese al fuego, pero también, como hablábamos recién, que le devuelvan su territorio, que puedan estar en su espacio, en su lugar, que es un problema que vienen teniendo ya desde 1948, desde la creación del Estado de Israel, sí, donde cada vez fueron perdiendo paulatinamente territorio. Entonces es interesante que es una resistencia de más de 70 años. Sí. Ellos les redujeron sus casas a piedra, sí. Sus pueblos los barrieron completamente. En la gran exilio que hubo de palestinas y palestinos, queda de generación en generación llevar la llave. La llave es un símbolo muy fuerte porque ellos llevan la llave de sus casas que tenían en Palestina, diciendo que un día van a volver. Es durísimo. La historia del pueblo palestino es la verdad, te pone la piel de gallina, y también te da esperanza de decir los pueblos cuando se organizan, cuando resisten, no son derrotados. No importa que seas la potencia nuclear militar más brutal del mundo, apoyado por los imperios más grandes del mundo, con nada el pueblo palestino resiste, y es un ejemplo de lucha y perseverancia que todos los pueblos del mundo tenemos que tomar en cuenta, y más los pueblos oprimidos y explotados como son los nuestros. Sí, sin ninguna duda.